hemos estado viendo toda esta sección de Tesalonicenses en el que hay estas anécdotas en un sentido, anécdotas con comentarios, en el que Pablo está diciendo, bueno, fui y yo me acuerdo cuando planté la iglesia y pude ver milagros entre ustedes y ustedes estamos todos pasando persecución y estamos en peligro, sin embargo ustedes recibieron la palabra como palabra de Dios y fueron salvos y pasaron de los ídolos pasaron a servir a Dios y a esperar la venida de Cristo. Y estamos viendo toda esta conversación que trae memorias, ¿no? Y por eso toda esta sección yo creo que se puede resumir en una frase en cuanto a qué podemos aprender nosotros como cristianos hoy en este siglo de este pasaje. Yo creo que esa frase de vidas que inspiran a santidad, yo creo que es una buena frase para resumir toda esta sección en la que Pablo está comentando de cómo ellos se comportaron y qué sucedió. Vemos vez tras vez ejemplos que nos ayudan y nos inspiran a ser como ellos fueron, a ser discípulos como ellos lo fueron, a ser siervos de Dios como ellos lo fueron, a ser pastores como ellos lo fueron, a ser una iglesia como ellos lo fueron. Y esta vez vamos a terminar esta sección con el resto del capítulo 3. Y el enfoque que yo quiero que tú tengas en mente en toda esta sección es el esperar en Dios. Y qué mensaje tan interesante de parte de Dios a nosotros ahora que estamos esperando en Dios, que estamos esperando que todo se normalice, estamos esperando que podamos volver a reunirnos como congregación, que podamos volver a reunirnos como amigos, que podamos volver a reunirnos para abrazarnos, para compartir nuestro corazón, para orar unos por otros, para cantar en adoración. Y todas esas memorias vienen a nuestras mentes. Cómo pasamos la Navidad juntos y cómo pasamos el Año Nuevo juntos y cómo estuvimos en un campamento juntos y cómo pudimos abrazarnos y poder orar unos por otros y pudimos cantar unos con otros y poder animarnos. Y todas esas memorias vienen en el que nos recuerda eso que anhelamos. Y mientras no lo tenemos, al principio podemos ser fuertes y decir como, está bien, esto va a pasar pronto. Pero pasa una semana y otra, y un mes, y 2 meses, y comienza nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente, comienza a decaer, y comienza a debilitarse, y comenzamos a sentirnos vacíos, a sentir que nos estamos endureciendo en un sentido que ya no vemos el propósito de muchas de las cosas, que otro día más, otra semana más, otra actividad más, otro video más el domingo, ¿no? Otra canción más, otro pasaje más. Y esto no es que te afecta a ti y a mí no me afecta porque soy pastor. Eso nos afecta a todos que somos discípulos siguiendo al Señor, porque somos humanos. Y yo he podido escuchar vez tras vez hermanas, hermanos que han estado tristes, han estado en situaciones difíciles emocionalmente hablando ahora. Y eso me toca a mí. Y yo me he sentido un poco más desanimado en varios días. Y otros días tengo que luchar contra ese desánimo. Así que el día de hoy yo quiero que nosotros tomemos este pequeño tiempo y profundicemos en qué nos diría Dios en este momento en el que ya se está poniendo muy duro el esperar. ¿Qué nos dice Dios? Y yo quiero recordarte el día de hoy 3 cosas que el Señor nos va a decir. Primero, nuestro deber. Segundo, el resultado de cuando hacemos lo que debemos. Y tercero, el poder para hacer lo que debemos hacer. Esas son las 3 cosas que vamos a ver en el pasaje. Pero antes yo quiero recordarte que estos momentos de espera no son en vano.
muchas veces los tiempos de espera son los más decisivos. Yo quiero mencionarte algunos ejemplos. Fue un tiempo de espera en el que Jesús venció las tentaciones de Satanás para comenzar su ministerio. Fue en un tiempo de espera en el que Moisés se encontró con Dios en un arbusto que ardía en fuego y no se consumía, y él fue preparado y llamado a liderar a Israel para salir de Egipto. Fue en un tiempo de espera en el que David escribió salmos, oraciones, súplicas y preparó su corazón para llegar a ser un rey conforme al corazón de Dios. Fue en un tiempo de espera donde Elías encontró la presencia de Dios no en el viento fuerte, no en el terremoto, no en el fuego, sino en un silbo apacible. Y fue en un tiempo de espera en que Jonás se arrepintió, oró al Señor y decidió obedecerle e ir a predicar en Nínive. Y fue en un tiempo de espera donde el Señor me enseñó a mí a ser paciente, a confiar en Él, a depender de sus fuerzas. Y fue en un tiempo de espera duro en el que el Señor confirmó mi llamado a servirle. Y yo estoy seguro que si tú piensas en tu propia vida y tienes unos años de cristiano, puedes ver que son en esos tiempos de espera, en esos tiempos en el desierto, en esos tiempos difíciles, que el Señor está haciendo algo decisivo en tu vida. Y yo quiero que nos hagamos esa pregunta como iglesia. ¿Será que vamos a tomar este tiempo en el desierto, este tiempo de espera, este tiempo de sufrimiento conjunto, como un tiempo decisivo en el que vamos a salir de este tiempo siendo discípulos más comprometidos, personas con menos temores a compartir el evangelio, un pueblo que ora más, que ha aprendido a depender de Dios, que ha aprendido a estar en la presencia de Dios, que ha aprendido a disciplinarse para leer la palabra de Dios cada día? ¿Será que habrá un compromiso renovado por causa de toda esa situación? ¿O será que vamos a desperdiciarlo? Porque ese es el punto. Los momentos de sufrimiento te van a destruir espiritualmente o te van a edificar y poner firme en tu camino, en tu caminar con Dios para lo que Dios tiene para ti. Y va a ser un momento decisivo para impulsarte, así como lo fue para todas estas personas que mencioné. Así que, ¿qué va a ser de nosotros como iglesia? Algo hermoso que yo puedo ver en este texto es que Pablo también espera. Y Pablo está sufriendo en esa espera, está agonizando y está diciendo: yo deseo verlos y Satanás me lo impide. No sabemos exactamente a lo que se refiere. Y yo me ponía a pensar, wow, yo quisiera saber exactamente qué era el problema que Satanás le había puesto, pero Dios es más sabio que yo y Él decidió dejarlo en general. Y eso nos ayuda a nosotros más, porque decimos, ok, Él solamente lo describe como que Satanás me impidió. Entonces es más fácil relacionarnos con Él y decir, Satanás nos está impidiendo a nosotros el poder reunirnos, el poder hacer eso que Dios quiere que hagamos. No tengan dudas. La voluntad de Dios es que nos congreguemos. La voluntad de Dios es que le adoremos como iglesia. Y sin embargo, en su soberanía, Él está permitiendo este tiempo de dificultades. Así que, como les dije, vamos a ver estas tres cosas que podemos aprender para mantenernos firmes en este tiempo de espera. Y yo creo que el lema que se me viene a la mente de la lección de todo este pasaje se puede resumir en Lamentaciones 3, 24 a 28, que se los voy a leer. Y dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma. Mira lo que aprende Jeremías en este momento en el que se destruye Jerusalén y él está escribiendo este libro de Lamentaciones.
Dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Este fue el verso que a mí me ayudó a pasar victoriosamente por un momento duro en mi vida y pasar decisivamente cambiado. El saber, Dios quiere que yo me siente solo, que me calle, porque Él me lo impuso y yo voy a aprender a esperar en Él. Y nosotros como iglesia tenemos que aprender a esperar en Él. Por eso este mensaje se llama En Él esperaré. Así del texto de Lamentaciones. Vamos a ver la primera parte de este versículo, es el versículo 6. Primera de Tesalonicenses 3, 6. Y vemos aquí nuestro deber. ¿Qué debemos hacer para ser fieles en este tiempo de la espera? Dice así: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Ahora, es difícil sacar lecciones de un texto como este, ¿no? Está simplemente hablando de algo que pasó con Timoteo. Sin embargo, si recordamos el contexto, otra vez, él está anhelando verlos, fue separado por causa de la persecución, él no puede volver a verlos porque Satanás se lo impide y hay circunstancias que le están impidiendo hacerlo. Y no soportando más, dice Pablo, envía a Timoteo. Pablo estaba preocupado por la iglesia. Él decía, ¿qué tal si en estos momentos de espera, de soledad, de tribulación, de persecución, qué tal si la iglesia termina negando a Cristo? ¿Qué tal si termina desviándose de la fe? ¿Qué tal si termina diciendo, sabes que esto no es para mí? Él estaba preocupado fuertemente por esta situación y él no soportando más envía a Timoteo. Para la alegría y gozo de Pablo, Timoteo regresa con buenas noticias y le dice que todo está mejor de lo que él pensaba. Y de este solo versículo podemos aprender cuál es nuestro deber del ejemplo de esta iglesia al recibir a Timoteo. Así que lo primero que vamos a ver es este deber. Hasta que volvamos a vernos nosotros como iglesia, recibamos a Timoteo de buena gana. Ahora, eso suena un poco raro, ¿no? Como que, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, la situación que está pasando acá es que ellos no están obteniendo lo que su corazón estaba anhelando, que era ver a Pablo. Pablo tampoco está obteniendo lo que su corazón estaba anhelando, que era ver en persona a ellos. Nosotros no estamos obteniendo lo que nuestro corazón está anhelando, que es poder reunirnos físicamente. ¿Y qué pasa? Mientras tanto, hay algo que no es lo mejor, no es lo que anhelamos, sin embargo es la provisión de Dios temporal de aquello que nosotros necesitábamos. Y específicamente aquello que nos va a dirigir a la palabra de Dios y a fortalecernos en medio de la tribulación. Y ese era Timoteo. Y ellos lo recibieron muy bien a Timoteo. Lo recibieron con gozo. No le dijeron, ¿sabes qué? Tú no eres Pablo. ¿Y dónde está Pablo? ¿Y qué pasó? ¿Por qué nos deja? Él no nos quiere. No, ellos lo recibieron con paciencia, con amor. Ya les he dicho la semana pasada que esta situación de enviar videos, de tener videos los domingos y los miércoles y esta situación es como Pablo enviando a Timoteo. Es diciendo, ¿sabes qué? Satanás me impide verlos. Por momentáneamente es imposible que nosotros podamos obtener el deseo de nuestro corazón. Sin embargo, les envío este video. Sin embargo, les envío a eso segundo mejor, por así decirlo, para poder seguir fortaleciéndoles en la fe. Y nosotros podemos tener dos decisiones. O cumplir nuestro deber, que es aceptar lo que Dios está proveyendo para nosotros con contentamiento, o podemos decidir quejarnos, como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto, y cada vez que Dios le daba algo,
veía el lado negativo del asunto y empezaba a quejarse contra Dios, ¿no? Así que recibamos lo que Dios nos está dando, no lo despreciemos. Recordemos lo que Pablo dijo en Filipenses 4, del 11 al 13. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es verdad? Timoteo no es un sustituto de Pablo. Timoteo no es Pablo. Y nunca lo va a ser. El encuentro, la satisfacción que tuvo Pablo fue grande de poder ver que Timoteo regresó con buenas noticias. Pero no es la misma que haberlos visto en persona. Igualmente, nosotros no estamos sustituyendo a la iglesia por videos. Jamás eso pasaría. La iglesia no son videos. Sin embargo, por el momento, Dios nos ha provisto este medio para seguir animándonos unos a otros. Ahora sigamos al segundo deber que vemos en este versículo 6, y es que dice, pero cuando Timoteo volvió de nosotros a vosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Así que, hasta que volvamos, mantén tu fe y amor. Es interesante que Pablo da aquí su prioridad, ¿no? Él dice, a mí lo que me interesó no fue que, wow, qué bueno que mantenieron su salud. Estaban en persecución y pues ninguno de ellos perdió un brazo, perdió un ojo, perdió una lengua. Él está diciendo, qué bueno que mantuvieron su fe y su amor. Ahora estas dos cosas, fe y amor, nos llevan al corazón del cristianismo y del evangelio mismo. Es nuestra fe en Cristo lo que nos mantiene firmes en medio de la tormenta, porque Cristo es la roca. Y sin esa fe, nosotros no somos nada. Si la iglesia pierde su fe en Cristo y en el evangelio, deja de ser la iglesia. Esa fe es más valiosa de lo que nosotros pensamos. Y es cierto, hay muchas formas de malentender el tema de la fe. Yo recuerdo estar conversando con una persona hace muchos años y esta persona decir, oh, sí, yo tengo mucha fe. Estamos en un estudio bíblico al aire libre, así que esta persona se unió y dijo, oh, sí, yo tengo mucha fe. Y digo, ok. Sí, no, en serio. Yo me puedo poner en esa carretera que está ahí donde los carros están pasando y pararme de ahí y decir, no me vas a atropellar. Y ese carro va a pararse porque yo tengo gran fe, ¿no? Y lo único que yo hice fue decirle, mire, la Biblia también dice que Jesús en el desierto le dijo a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. La fe no es ese tipo de locura que muchas veces se escucha por ahí, que es decir, mira, yo me puedo, como Satanás le decía a Jesús, lánzate de la cima del templo y los ángeles te tomarán. Dice, no, ese no es la fe. Pero es las promesas de Dios de sostenernos en lo que Él nos ha dicho que nos sostengamos y fielmente al evangelio, a Cristo, a nuestra relación con el Señor por medio de la cruz. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a mantenerte en esa fe ahorita en medio de esta última etapa de la cuarentena en el que ya estamos casi por terminar? ¿Cómo mantenernos fiel? Bueno, lee tu Biblia, ora, memorízala, escúchala, pasa tiempo meditando en ella. Quizá elige profundizar en una doctrina específica en la Biblia. Quizá empieza a estudiar acerca de qué es el evangelio en la Biblia. Quizá empieza a profundizar quién es Jesús en los evangelios, qué enseñó Pablo en Romanos. Usa tu tiempo en este momento para fortalecer tu fe. Y segundo, el amor. El amor es el mandamiento más importante, según Jesús, que incluye dentro de él a todos los demás mandamientos, lo cual es interesante. Ahora, hay 1000 aplicaciones de lo que es amar. Bueno, simplemente obedece cualquiera que se te venga a la mente.
Si para ti lo primero que se te viene a la mente con la palabra amor es amar a tu esposa, por favor, muéstrale amor a tu esposa. Si lo que se te viene a la mente es amar al vecino, por favor, muéstrale amor al vecino. El punto es, pensamos tanto en, bueno, pero ¿qué quiere decir Pablo con amar? Que al final no hacemos nada. Y ese es el punto, que en algún momento tenemos que comenzar a poner en práctica ese amor. Así que la primera persona que se te venga a la mente, sin embargo, yo te animo, llama a tus hermanos, envíales ánimo. Hoy que es el Día de las Madres, como dije ya antes, llama a todos esos familiares o amistades que son madres. Envíales un mensaje quizá personalmente y decir, felicidades, feliz Día de las Madres. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, que Dios te dé sabiduría, ¿no? Llama a tu familia lejana, quizá a esas personas que quizá no ves mucho. Sin embargo, otra vez, recordemos que este amor de que habla el Evangelio es el amor a Dios y el amor al prójimo. Vamos a seguir con el tercer deber que tenemos. Entonces, el primer deber que vimos es básicamente acepta a Timoteo sin quejarte, ¿no? Con contentamiento, sabiendo que esto es lo que Dios ha provisto. Lo segundo, mantén tu fe y amor. Y lo tercero que vemos de nuestro deber es, hasta que volvamos a vernos, deseemos congregarnos. Fíjate lo que dice el versículo. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Esa palabra, deseando vernos, es una palabra en griego que se lee epiptheo, que es un deseo fuerte, un deseo, quizás está relacionada esa palabra un poco a estos últimos versos, este último capítulo de Gálatas que estuvimos viendo, epithumía, ¿no? Ese deseo desenfrenado. En un sentido, hay una forma buena de hablar de este deseo, en el que este deseo desenfrenado, un deseo fuerte, una sed insaciable de verse y congregarse y poder animarse unos a otros y poder estar juntos en unidad nuevamente. Ahora, esta palabra se usa en la versión griega del Antiguo Testamento, que se llama la Septuaginta. Esa palabra se usa en el Salmo 42, versículo 1, cuando dice, famosamente el Salmo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama, esa palabra en la versión griega del Antiguo Testamento es ese epiptheo, ¿no? Ese deseo fuerte. Ese es el deseo que están teniendo los tesalonicenses de poder ver a Pablo y a todos los que estaban con Pablo. Ese es el deseo que yo quiero que tú mantengas. Y hay dos tipos de personas, ¿no? Dos tipos de reacciones en el mundo cristiano. No estoy hablando de Javi en español, pero en el mundo en general cristiano. Personas que iban a la iglesia de vez en cuando, quizá no estaban muy comprometidos y a causa de esta situación ya se les olvidó que existía la iglesia. Y al final va a regresar toda la normalidad y ya van a dejar de ir a la iglesia y van a dejar de congregarse y van a, de vez en cuando, si quieren algo de Dios, van a poner un video. Pero hay otros que son como los tesalonicenses, que comenzaron a darse cuenta de que no está bien no tener un compromiso serio con congregarte. De que esa no es la voluntad de Dios. De que Dios nos ha diseñado la vida cristiana para tener un compromiso fuerte con darle prioridad a congregarse los domingos. Y saber que el domingo es el día que mi familia o yo como individuo, yo tengo como prioridad que ese día es el día del Señor, es el día para adorarle, es el día para congregarme en la iglesia. Y quizá esta situación, oro yo, deseo, anhelo, ruego al Señor que te dé ese epiptheo, ese deseo fuerte de congregarte, y no solo congregarte una vez o dos veces, sino de comprometerte a decir, este es mi nuevo compromiso, prioridad en mi vida, todos los domingos para el Señor.
Ahora vamos a continuar con nuestro texto, versículo 7 al 10. Ya dejamos de ver los deberes que tenemos ahorita en este tiempo de espera. El mantener ese deseo, el aceptar a Timoteo y el mantener esa fe y amor. Ahora vamos a ver el resultado de hacer estas cosas, estas tres cosas que te dije. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué sucede cuando somos fieles en la espera? Dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad, ese por ello, como comienza ahí en la Reina Valera, por ello, es decir, porque ustedes se comportaron de esa manera, porque ustedes recibieron a Timoteo y nos lo enviaron como buenas noticias, porque ustedes mantuvieron su amor y su fe, porque ustedes mantuvieron ese deseo fuerte, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad que ellos estaban sufriendo y aflicción, fuimos consolados. Ese es el primer resultado que vemos ahí del que tú hagas estas cosas. Vas a consolar, por cierto. Fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos. Ese es el segundo resultado que vemos del comportamiento de los tesalonicenses. Es que le dan vida, dice a Pablo. Ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Y vamos a explicar eso un poquito después. Versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar por vosotros? Ese es el tercer resultado que vemos. Se produjo acción de gracias por esta situación de los tesalonicenses a Dios, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Ese gozo del que se habla en la segunda parte del versículo 9 es el cuarto resultado que vemos ahí. Un gozo que le lleva a la oración, al agradecimiento al apóstol. Ahora vemos esto. Esto es lo que quiero decirte. Cuando tú eres fiel en medio de la espera y del desierto, tú terminas ayudando a tu hermano en Cristo y a tu pastor y a tu iglesia y a tus familiares cristianos, porque tu fidelidad produce en los demás, en el resto del cuerpo de Cristo, produce consuelo, produce vida, produce acción de gracias a Dios y produce gozo. Es interesante esa parte que dice vida, ¿no? En el versículo 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. El texto ahí lo que está diciendo es, por fin ahora podemos respirar, podemos volver a tener ánimo, porque nos dimos cuenta cuán fiel te estás comportando. El hecho de que tú hagas tus deberes de aceptar a Timoteo con contentamiento, de mantener tu fe y amor y de perseverar en el Señor, en el gozo del Señor, en medio de la tribulación, en medio del dolor, bendice de una manera que tú ni te imaginas a otras personas que no eres tú. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es que la fe de uno trae consuelo a otro? ¿Por qué es que el amor de uno le da vida al otro? Esta es la respuesta. Porque hemos sido unidos unos a otros. Es decir, entretejidos como un cuerpo, juntos como una iglesia. Y muchas veces en la Biblia se usa esta palabra koinonía para hablar de esa unidad. Y quizá te vayas con una idea nueva acerca de koinonía el día de hoy, en el que muchas veces hemos hablado de esta comunión como con gozo, pero yo quiero darte un aspecto nuevo de koinonía, y es que koinonía, la palabra griega koinonía, habla de esta comunión o esta unión en común, esta comunión que implica un compromiso fuerte, un pacto que une vidas.
Y esa es una parte que muy pocas veces se habla de la coinonía. Y es que hay este aspecto casi legal de pacto, de compromiso que hay en esta idea, esta palabra griega. Por ejemplo, el matrimonio mantiene una coinonía en el que dos personas se han comprometido a compartir sus vidas, el uno para con el otro. Por eso están separados temporalmente, rompe el alma, ¿no? Estar separados temporalmente entre los esposos duele. Asimismo, en la iglesia, la coinonía que tenemos significa que nos hemos comprometido a compartir nuestras propias vidas, el uno para con el otro. Por eso, cuando estamos separados, sentimos dolor de ausencia, aunque no podamos explicarlo. ¿Por qué? Porque Dios fue el que produjo esta coinonía en su iglesia, en su pueblo. Nosotros no producimos la coinonía. Es un fruto del Espíritu, es una obra del Espíritu. Y Dios nos unió, así como Dios une el matrimonio, por cierto. Dice, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Bueno, lo que Dios unió en la iglesia tampoco lo puede separar el hombre. Dios fue el que creó esta unión espiritual entre nosotros. Y por eso es que cuando nosotros hacemos este deber de mantener nuestra fe, nuestro amor, nuestra fidelidad en medio y nuestro deseo de reunirnos, ese epipseo, ese deseo fuerte de reunirnos, en medio de la espera, bendecimos al resto del cuerpo porque estamos unidos espiritualmente. Y yo quiero que ustedes vean Efesios 4, del 1 al 6, donde precisamente Pablo habla de esta unión espiritual, quizá en un versículo único en la Biblia, en el que explica esta unión espiritual. Efesios 4, del 1 al 6. Yo pues, presto en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad, esa es la palabra unidad, del Espíritu en el vínculo de la paz. Y comienza a hacer una lista. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué hermoso pasaje en el que Pablo nos explica la unidad que Dios ha producido en la iglesia. Ahora, ya hemos visto estas dos cosas, el deber que tenemos en este tiempo de espera, el resultado que produce el obedecer estos deberes que tenemos. ¿Cuáles son esos deberes? Aceptar a Timoteo sin quejarnos, mantener nuestra fe, mantener nuestro amor, mantener nuestro deseo fuerte de congregarnos en persona. Cuando hacemos eso, eso bendice a nuestros hermanos. Por eso vamos al último punto y es, ¿cómo entonces podemos lograr hacer estas cosas? Porque el pastor me dice que tengo que hacer esto, que eso es mi deber, eso es cierto. Sin embargo, ¿cómo logro hacerlo? No puedo mantener mi amor, no puedo mantener mi fe, no puedo mantener mi deseo fuerte de amarnos y congregarnos y juntos adorar al Señor. No puedo mantener mi interés en la palabra, mi interés en la iglesia. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo logro hacer estas cosas? ¿Cuál es el poder que me lleva a hacerlo? Y vamos a ver eso en los últimos versículos, 11 al 13. Y esta es la respuesta antes de leer los versículos. ¿Cómo lo vas a lograr? Entiende que Dios está con nosotros y en nosotros. Es Cristo en nosotros que nos lleva a hacer todas estas cosas y es dependiendo de su poder en el que Él nos sostiene en fidelidad y por eso al final termina siendo alabanzas a Dios. ¿Por qué alabamos a Dios cuando los hermanos se mantienen fieles? Porque fue Dios el que los mantuvo fieles.
¿Por qué alabamos a Dios cuando los hermanos se mantienen animados? Porque fue Dios el que los mantuvo animados. Y ese es el poder que Pablo nos está hablando acá. Y él dirige toda la atención ahora es a la fuente que los mantuvo en esa actitud, en esa obediencia. Y es Dios. Así que vamos a ver 11 al 13 dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, es decir, nos ayude a reencontrarnos otra vez. Por cierto, esto es una oración que tú puedes hacer todos los días en tu hogar, que el Señor dirija nuestro camino y podamos juntos reunirnos nuevamente. Versículo 12. Y el Señor, Dios, Señor, os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Es el Señor, es Dios el que está produciendo ese crecimiento. Es el Señor el que está haciéndote abundar en amor unos para con otros y para con todos. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones. Es el Señor el que te sostiene firme, te sostiene estable en esta situación difícil y dolorosa. Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esa parte final me encanta, ¿no? Él nos mantiene y pedimos que nos siga manteniendo irreprensibles en santidad, honrándole para ver la venida de nuestro Señor, anhelando su venida juntos en santidad. ¿Cómo lo vamos a lograr? Hay tres formas memorables de recordar que es Dios el que te sostiene. Y siempre me gusta recordarles. Es el poder de Dios, la presencia de Dios y la palabra de Dios. Es el poder de Dios, la presencia de Dios y la palabra de Dios. Es el poder de Dios así como Él nos lo ha dicho, y vemos en las Escrituras que Pablo dijo, por ejemplo, en una de sus cartas: yo he trabajado más que todos ellos. Y después dice: pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es esa dependencia en el poder de Dios, en el que no es con nuestras fuerzas que vamos a hacerlo. Y ese es el primer error que naturalmente cometemos, tú y yo. Yo lo cometo todo el tiempo. El decir: wow, tengo que hacer esto. Esto es mi deber. Mantener mi fe, mantener el amor, mantener el deseo. Sí, ese es mi deber. Sin embargo, yo no puedo vivir la vida cristiana como si yo estuviera solo. Como si lo único que tengo para vivir y obedecer lo que debo hacer, lo que mi Señor me dice que haga, sean mis propias fuerzas, mi propia inteligencia, mi propio amor. Es el poder de Dios y el depender de Él. Ahora, ¿cómo se expresa esa dependencia de una manera más física, tangible, real en nuestras vidas? La oración. Si nosotros no somos personas que oran, no somos personas que estamos dependiendo de Dios. Es así de sencillo. Una persona que depende de Dios es una persona que acude a Dios en oración. Vemos aquí en esta carta de Tesalonicenses, Pablo todo el tiempo está diciendo: yo he estado orando por ustedes, orando por ustedes, orando por ustedes, orando. Pablo, ¿te la pasas orando todo el tiempo? Sí. ¿Por qué? Porque él trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Él sabe cómo hacer sus deberes, lograrlo en el poder de Dios, por la gracia de Dios en oración. Poder de Dios, presencia de Dios, palabra de Dios. La presencia de Dios quizá puede llegar a ser controversial en algunos círculos, ¿no? El hecho de que, ¿de qué está hablando de la presencia de Dios? Bueno, podemos hablar de este tema que se llama en teología la presencia manifiesta de Dios. No estamos hablando de la omnipresencia de Dios, de que Dios está en todos lados igual. Ese no es el punto de lo que estaba hablando acá. El punto es que sí, Dios está en todos lados porque Él es omnipresente y eso quiere decir que está en todo lugar y llena todo. Sin embargo, la presencia manifiesta de Dios es cuando Dios te da a conocer su persona, su identidad,
de una manera personal y tangible, en el que vemos que nos bendice en nuestra alma. Nosotros vemos muchísimos salmos, que yo tengo listados muchos salmos que siempre usan esta frase, quizá ustedes recuerden alguna de estas frases. Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. ¿De qué están hablando? Bueno, rostro, de hecho, es la forma en la que ellos hablaban de la persona. Señor, hazme conocer tu persona. Yo no estaba ahí. Claro, Dios es omnipresente, Dios siempre ha estado ahí. Pero haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Nosotros debemos mantener la vida cristiana en obediencia por el poder de Dios, pero no como hijos que obedecen a un padre ausente. La diferencia entre legalismo y santidad es que el legalismo es obediencia sin una relación personal y la santidad es obediencia a nuestro Señor que está aquí y que me dice que lo haga. Es una obediencia en una relación personal con el Señor, sabiendo que Él está conmigo. Me gustó, estaba leyendo un teólogo que decía que en la academia se escribe, se hace teología como si uno estuviera hablando acerca de Dios a sus espaldas. Dice. Y él dice, no podemos hacer eso. Debemos escribir teología y estudiar como si estuviéramos hablando de Dios frente a Él. Porque esa es la verdad. Nosotros cuando estamos hablando de Dios, cuando estoy predicando ante un Dios que está conmigo y que me está viendo. Y que por eso debo tener temor del Señor de a ver qué digo, cómo lo represento. ¿Bíblicamente o según mi propia imaginación? Por eso los reformadores tenían esta frase en latín, coram Deo, es vivir la vida como en presencia de Dios. Constantemente, no a sus espaldas, como Adán cuando se escondió en el Edén al pecar, tratando de hablar y planear a espaldas de Dios. Muchas veces queremos obedecer a Dios a espaldas de Dios, servir a Dios a espaldas de Dios, orar a Dios a espaldas de Dios y decir, no. Quita todas esas barreras y, Señor, aquí estoy enfrente de ti. Y puedes vivir tu vida en ese poder por la persona de Dios que se está revelando a ti cada vez más personalmente. Eso es algo que ha cambiado en mí en esta cuarentena, la verdad. Desde el domingo de resurrección, de poder entender que Cristo está vivo y nos está pastoreando y está presente y está conmigo. Él es real. Y no es real en el sentido de que allá hay un Dios en el cielo. Él está conmigo. Él es el pastor de esta iglesia. Él es mi pastor. Él es mi maestro al que estoy siguiendo y el que me está hablando las Escrituras. Poder de Dios, presencia de Dios, palabra de Dios. Aférrate a sus palabras. ¿Por qué? Porque como dijo Pedro, solo tú tienes palabras de vida. ¿Verdad? Un salmo que estuvimos leyendo hoy, el Salmo 130, tiene esta frase que me encantó. 130, versículo 5. Salmo 135. Esperé yo a Jehová. Este es el contexto de esperar, ¿no? De esperar. Esperé yo a Jehová. Esperó mi alma, de todo corazón, del interior, esperé. Por cierto, déjame dar un comentario sobre eso. Uno puede muchas veces esperar sin que tu alma espere, ¿no? Como que, bueno, aquí estoy. Sí, pero tu alma no está reposando en Dios. Ahora él está diciendo, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Qué hermoso es eso, ¿no? El poder de Dios, la presencia de Dios, la palabra de Dios, en ese tiempo de esperar, solo vas a poder lograr tus deberes y poder bendecir a la iglesia y adorar a Dios cumpliendo tus deberes de mantener tu fe, mantener tu amor, mantener tu deseo de congregarte y aceptar lo que Él te está dando hoy. Solo lo vas a lograr si tienes el poder de Dios, si estás en la presencia de Dios real y si te aferras a la palabra de Dios
palabras de vida. Por medio de la palabra, Él habla a tu corazón. Él te brinda el poder que necesitas. Creemos que Dios nos ha hablado en las Escrituras, pero no solamente creemos que Él habló en el pasado y se escribió aquí, sino creemos que en las Escrituras, por medio de lo que Él habló en el pasado, Él nos habla hoy. El Espíritu Santo está activo usando su palabra para pastorearnos y dirigirnos hoy. Así que, con eso en mente, esperemos en el Señor. Con eso en mente, mantengámonos firmes. Con eso en mente, aprendamos a hacer lo que decía Lamentaciones y decir: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por el ánimo que brinda tu palabra. Ayúdanos a ser fieles, a aceptar lo que tú tienes para nosotros en este tiempo, pero siguiendo, anhelando fervorosamente el poder reunirnos y mientras tanto manteniendo la fe y el amor, dependiendo de tu poder, disfrutando de tu presencia y aferrándonos a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.